Bienvenidos a este cuarto ciclo del seminario Repensar las Matemáticas. Esta es la sesión 30 de todos los ciclos. Quien les habla, José Luis Torres Guerrero, les da la bienvenida de nuevo. Y nuestra invitada, esperada por mucho tiempo, es la doctora Liliana Suárez Telles. Vamos a platicar sobre el tema uso de las gráficas en la modelación y su importancia para el cálculo. Gracias, doctora, por aceptar esta invitación. Gracias, José Luis. Antes, el objetivo del seminario es vincular los resultados de investigación, particularmente de matemática educativa, con la docencia. Aprovechando, entre otras cosas, precisamente las tecnologías de la información y la comunicación. Este cuarto ciclo consta de 4 sesiones. Esta es la segunda. La tercera es el 9 de diciembre de este año. Y la cuarta, el 20 de enero de 2010. La transmisión de las 13 a 14 horas. Quienes se hayan inscrito, y aún hay tiempo, a este cuarto ciclo, podrán acreditar el seminario por 40 horas a partir de su participación activa con preguntas y comentarios a las preguntas en cada una de las sesiones y al final de la última, entregar un ensayo de 3 cuartillas en donde mencionen el cambio en su práctica docente a partir del uso de los materiales de referencia que se tienen en las sesiones. Por esto, para cada una de las sesiones, días antes, se dispone de algunos trabajos de nuestros investigadores invitados, especialmente o casi siempre artículos, que sirven como línea de referencia para esta plática o diálogo que tenemos. Quienes ya conocen el seminario saben que tenemos 2 partes. En la primera, quien les habla platica con la invitada, en este caso, para en la segunda dar oportunidad de la intervención de quienes nos están siguiendo en la transmisión y que envíen, lo pueden hacer ya o hayan enviado antes, sus preguntas al foro que se tiene en un sitio en internet especial para la sesión, a escribir un correo a la dirección del seminario, que bueno, la dirección es sencilla, srm@ipn.mx, o hablando directamente a la extensión 51454 de la red del Politécnico. La doctora Liliana Suárez Telles tiene una amplia trayectoria en el Politécnico, es muy conocida particularmente en el medio superior, y bueno, desde el bachillerato ha estado vinculada con el IPN. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en ciencias en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, sabemos, del IPN. Ha participado en varios proyectos de investigación, escrito varios artículos, participado en rediseño curricular, en la formación de profesores, en la elaboración de materiales. Su línea de investigación es principalmente la socioepistemología, la modelación, la graficación. Podríamos agregar también el uso de las TIC. A raíz de estas actividades, ella ha recibido invitaciones y ha estado en estancias académicas en varios países de Sudamérica. Es miembro fundador del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa en 2002. Y en ese aspecto también, en su área, en su disciplina, también diríamos que es ampliamente conocida en Latinoamérica. Actualmente es profesora investigadora del Centro de Formación e Innovación Educativa del IPN. Coordina el Seminario Permanente de Innovación Educativa desde 2007 y es miembro del SNI, de este Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, pues empecemos de inmediato ya con el tema que nos trae ahora.
Eh, Antes recordándoles que pueden ya enviar sus preguntas para la segunda parte de la sesión. Bien, Liliana, sobre tu trabajo de investigación acerca de modelación, graficación, estudio del cambio y uso de las TIC, pues a raíz de esto, ¿nos puedes comentar de la importancia que tiene la modelación para el aprendizaje de las matemáticas? Sí, claro, José Luis. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación para venir a hablar de esta investigación que sintetiza mi tesis doctoral. Y bueno, dentro de la tesis de doctorado que realicé, se hizo un estudio del arte más o menos exhaustivo acerca de cuál era el uso que se le daba a la modelación desde la matemática educativa. Es decir, la modelación para la enseñanza de las matemáticas. Hemos visto una evolución del uso de la modelación a lo largo del tiempo en términos educativos. La modelación era un tema que se veía en estudios superiores, en estudios de maestría o de doctorado, era donde estaba presente esta materia de modelación. Pero ha tenido una evolución que hace que este tema de modelación como tal esté presente en estudios de licenciatura, en las ingenierías, pero también ahora en estudios de bachillerato, de secundaria o de primaria. Es decir, ha habido un reconocimiento de la modelación como una actividad indispensable para la construcción de conocimiento matemático en los niveles básicos y en el nivel medio superior. La modelación, en términos de lo que se investiga en educación matemática, también ha tenido una evolución. Voy a poner una lámina, si la pueden pasar por favor. En matemática educativa, muchas de las orientaciones tienen una mirada sistémica. Es decir, que hay dimensiones cognitiva, didáctica, social, epistemológica, y dependiendo del énfasis de estas dimensiones, una que se tome, la modelación ha tenido diferentes tipos de estudio. Por ejemplo, si tomamos en cuenta esta parte cognitiva, ha habido estudios donde hablan del desarrollo de la habilidad de modelar, o donde hablan viendo a la modelación como una representación más del concepto de función. También hay muchos estudios en donde se ha analizado el tipo de dificultades que tienen los estudiantes para poder pues ejercer esta parte de la modelación, es decir, en una situación, en un contexto determinado, poder hacer otro tipo de representaciones algebraicas, gráficas, numéricas, etcétera. Si tenemos un énfasis en la parte didáctica, entonces lo que se ha trabajado son diferentes estrategias para usar precisamente el conocimiento que se ha desarrollado acerca de las dificultades, de las habilidades, de la modelación como una representación. Pero yendo más a mi perspectiva teórica, a la perspectiva teórica que presento en esta investigación, digamos socioepistemológica, el énfasis ha estado en buscar los contextos en donde se da la modelación, las circunstancias que le dieron origen, los usos y funcionamientos y las situaciones específicas. Entonces, como verás, José Luis, hay un gran trabajo que ya se ha hecho de cómo incorporar la modelación en la enseñanza de las matemáticas. Sí, nos has dado un breve panorama acerca de esto y su importancia. En tu artículo, cuando nos mencionas aquí en esto de la graficación, que bueno, habitualmente nosotros estamos acostumbrados a asociarla siempre con una función, a supeditar la gráfica a una función. Nos mencionas que históricamente el uso de la graficación para comprender situaciones de movimiento y cambio se tuvo sin asociarlo a la función. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, ya hablamos de modelación en la primera pregunta. La graficación es otro de los aspectos importantes de esta investigación que ahora presento y platico con ustedes. La graficación, problematizar la graficación ha sido muy interesante en el grupo de trabajo en el que yo participo. Mis maestros, mis colegas, incluso mis estudiantes, han desarrollado diferentes trabajos donde nos preguntamos acerca de cuál es el estatus de las gráficas, o más bien del uso de las gráficas en la escuela. Y quiero comentar, igual con una lámina que voy a presentar a continuación,
los resultados de un trabajo que me parece muy interesante, y es que nació de la pregunta, esta investigación pertenece a una tesis de maestría, en la que la pregunta fue, ¿cuáles son los usos que se hace de la gráfica en el bachillerato? Voy a relatar dos de ellos, yo creo que los más conocidos en bachillerato, y es que el primer uso que identificamos es a partir de una expresión algebraica. Es decir, yo parto de una expresión de y igual a 5x más 3, por ejemplo, o y igual a 8x cuadrada más 3 menos 5, y a partir de esa relación algebraica, esa expresión algebraica, empiezo a identificar puntos que la satisfagan. Una vez que yo puedo hacer parejas ordenadas de la X y la Y que satisfacen esa expresión algebraica, puedo identificar puntos en un plano cartesiano y decir que de esa manera graficar y obtener gráficas de funciones lineales, cuadráticas, trigonométricas, polinómicas, etcétera. Ese es un uso generalizado y se presenta principalmente cuando se trata una nueva función, la función lineal o la función trigonométrica o la función exponencial. Es decir, es como la primera experiencia que los profesores ofrecen a sus estudiantes en este contacto con el uso de las gráficas. Hay un segundo uso de las gráficas que lo hemos definido a partir de la función prototipo, que lo que hace es partir de una expresión lineal, por ejemplo, y igual a x, y a partir de ahí, a partir de transformaciones de esta función, es decir, suma de constantes, multiplicación por constante, se pueden obtener diferentes transformaciones de tal manera que a la transformación algebraica le corresponde su transformación gráfica. Este es un uso de las gráficas que, a pesar de que no está de manera generalizada en el bachillerato, sí la podemos identificar como un uso. Sin embargo, hay también un tercer uso que hemos empezado a desarrollar en algunas de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional primero, pero ahora ya lo hemos identificado en más partes, que es el uso de las gráficas a partir de la simulación de una situación de movimiento. Aquí se requiere, en efecto, del uso de tecnología, en particular de software con poder de graficación y con sensores, que lo que hacen es permitir tomar datos de situaciones de movimiento o de calor o de pH, cambio de pH, y para los diferentes datos que toma el sensor hacer gráficas. Esto proporciona una experiencia de aprendizaje diferente. Quiero decir, los tres usos de la gráfica representan una experiencia de aprendizaje diferente. La pregunta de investigación de mi doctorado era tratar de caracterizar este tercer uso, el uso que se hace de las gráficas, pero no a partir de una expresión algebraica, sino a partir de una situación de movimiento. Y nos preguntamos si había algo en lo que se había desarrollado históricamente que pudiera justificar epistemológicamente, quiero decir, en términos de la naturaleza del conocimiento, el por qué este tercer uso era importante de ser rescatado y mirado para la enseñanza de las matemáticas. Muy bien. Esta evolución que mencionas, Liliana, sobre el significado asociado a las gráficas en una dialéctica interesante entre forma y funcionamiento, me recuerda que el aprendizaje es una actividad dinámica en donde, por ejemplo, un mismo problema se puede utilizar en distintos momentos durante un mismo curso o en cursos distintos, con distintas finalidades de aprendizaje y en todos los casos ser útil. Pero bueno, volvamos a esta dialéctica de forma y funcionamiento. Sí, cuando me planteaste esa pregunta fue una de las que más me gustó porque me da pie para hablar de la parte teórica de mi proyecto. Funcionamiento y forma son dos conceptos de la perspectiva teórica que, bueno, antes de abordar sobre ellos, quiero decir que uno de los supuestos de la socioepistemología, que es la perspectiva teórica que utilizo, es ahorita no voy a mostrar la presentación, no es necesario, se refiere al reconocimiento de que hay una dualidad entre la matemática, reconocida como la obra matemática que realizan los matemáticos,
y la matemática que debe estar en las escuelas. Podemos dar un par de ejemplos para como justificar esta afirmación de que estas dos matemáticas, estos dos cuerpos de conocimiento, tienen naturaleza distinta. El cálculo, como lo conocemos a partir de los libros de texto de bachillerato, es un cálculo diferente del que podríamos reconocer en matemáticas avanzadas, en la licenciatura en matemáticas. Es decir, la presentación es uno de los criterios que privan hacia la presentación de las matemáticas en la escuela. Entonces, bueno, y también debemos reconocer que la matemática que enseñamos en bachillerato está muy lejos de la matemática que están generando actualmente los matemáticos en su vida profesional. De tal manera que sí es importante, es pertinente que hagamos una distinción entre esta matemática que pudiera atender a criterios de presentación, de ordenamiento, de lógica, de estructuración, de demostración, me refiero a la obra matemática, y a la matemática que deben desarrollar nuestros estudiantes en cursos de secundaria, de bachillerato o de licenciatura. Si yo parto de este supuesto, entonces tengo que ofrecer, mi perspectiva teórica lo ofrece, las características de esa matemática escolar, esa matemática que tiene que vivir en la escuela. Y uno de los resultados que hemos identificado para definir esta matemática es su dimensión de uso. Es decir, que la matemática se constituye o se ha constituido, se constituye en el presente, la construyen nuestros estudiantes, pero también se ha constituido en pasado a lo largo de nuestra civilización. Entonces, esta connotación de uso atiende a la creación de nuevos elementos conceptuales y de ahí surgen precisamente el funcionamiento y la forma. La forma como aquella característica que debe tener el manejo matemático o una cierta clase de tareas asociadas a un manejo matemático, y el funcionamiento como aquello que hace útil el uso de las matemáticas para entender una solución o para resolver una problemática. De tal manera que esta dialéctica, como tú bien la identificaste, es lo que nos permite es pintar una evolución de la construcción de ese conocimiento matemático. Por ejemplo, yo he hablado del uso de las gráficas. El título de la charla es el uso de las gráficas en la modelación. Este binomio de la graficación y la modelación realmente hace potente, y eso lo justifico a través del estudio socioepistemológico que hice del uso de las figuras en la matemática del siglo XIV, que voy a hablar un poco más adelante acerca de eso. Lo que hicimos fue hacer evidentes esas formas y esos diversos funcionamientos. Voy a poner un ejemplo muy, muy breve. Antes del libro que nos presenta el uso de las figuras geométricas para representar situaciones de movimiento, las figuras geométricas tenían un estatus diferente, un uso y una forma diferente. Estaban dentro de un cuerpo que quería ser un cuerpo teórico, la geometría euclidiana, y tenía una lógica de funcionamiento diferente. Cuando se toman esas mismas figuras para ver ahora situaciones de cambio y de variación, para representar situaciones de cambio y de variación, tienen una significación diferente. Aquí aparece otro término teórico que para mi perspectiva es importante, el término de resignificación. Y es el uso precisamente el que genera diferentes funcionamientos y formas. Esa es una de los aspectos del trabajo que quería platicar. Bien. En tu artículo dices que las gráficas, la graficación tienen de alguna manera los méritos suficientes para ser incluidas en el currículo de matemáticas, más allá de verla como parte, decías un rato, complementaria de la función. Y esto me recuerda que así como en este ciclo hablamos de repensar las matemáticas, pues algo que también debemos repensar es sobre los contenidos del currículo, acerca precisamente de las necesidades que se tienen de su uso, cuáles son aquellos contenidos que no están y que deban incluirse, y cuáles son aquellos otros que
pues tendrán que salir porque no es posible acumular y acumular. Pero bueno, en particular, detengámonos de nuevo en esto de la graficación. ¿Qué encuentras tú de importante para la inclusión de la graficación en el currículum por méritos propios, como decía? Sí, el trabajo que yo realicé aporta un conocimiento. Lo que dice es que la gráfica ha estado supeditada a la representación algebraica de la función. Por supuesto, hoy entendemos por función algo más allá que la relación entre dos conjuntos que se define de cierta manera. La función tiene muchos más aspectos, pero curricularmente, y lo es claro con ese primer uso de las gráficas que platiqué, el asociado a la expresión algebraica, la gráfica ha estado supeditada, ha sido, tú decías, un acompañamiento, algo que viene después de. Y en este sentido me parece un poco como los problemas o como la modelación misma. Primero hay una idea que se tiene de que primero tengo que enseñar como los conceptos básicos y después tengo que mostrar dónde son útiles. Lo malo es que muchos de nuestros estudiantes que no llegan a nivel superior y mucho menos estudios de posgrado, pues se quedan sin el final de la historia, se quedan sin saber dónde son útiles los conocimientos matemáticos que aprendieron en sus cursos de álgebra o de geometría analítica, etc. Entonces, ha habido una tendencia a meter estas actividades como más de orden superior, como la graficación o la modelación, en los niveles primarios. La pregunta es, ¿hay aquí una incongruencia? ¿Cómo antes podíamos ir poco a poco construyendo conceptos para llegar más tarde a la aplicación de las matemáticas? Y ahora parece que queremos pecar de desmesura trayendo estos conceptos robustos a los niveles básicos. ¿Qué es lo que hace falta? Pues lo que hace falta es un estudio que hable de la pertinencia o la impertinencia de traer a la modelación a los niveles básicos, a la modelación gráfica en particular. El estudio de Oresme aporta 3 datos en términos epistemológicos. El primer dato, lo que nos está diciendo es que antes de que aparecieran las expresiones algebraicas como tales, aparecieron representaciones gráficas para modelar. O sea, la gráfica para modelar antecede a la expresión algebraica. Entonces, este es un resultado que debe darnos información. No hay una desmesura en pensar que actividades como la graficación o la modelación nos va a permitir entender de qué tratan las ideas principales del cálculo y que están asociadas al estudio del cambio y la variación. Entonces vean cómo este estudio epistemológico nos está haciendo una llamada de atención, nos está diciendo que si estamos pensando que es importante modelar, entonces, y también sabemos por estudios como los de Artig, que el manejo algebraico ha sido un obstáculo para el aprendizaje de las ideas principales del cálculo en ecuaciones diferenciales, entonces yo sí lo aceptaría como una llamada de atención para empezar a generar actividades de aprendizaje que estén basadas en la modelación con gráficas en los niveles básicos, medio superior y superior. Entonces yo creo que la tesis, este resultado es un punto de partida para comenzar a hacer diseños o rever con otros ojos, con estos ojos socioepistemológicos, diseños que ya están hechos que muestran diferentes usos de la gráfica para modelar. Bien, Elena. Bueno, a propósito de las famosas y no tan bien comprendidas TIC, bueno, tú en tus investigaciones las has utilizado o lo has mencionado hace un momento, pero justamente acerca de esto, ¿qué pasa con las TIC? ¿Son una moda? ¿Es algo que se puede simplemente facilitar el trabajo para el profesor y para el alumno al usarlas? ¿O aportan algo más significativo para el trabajo de aprendizaje de esto que se desarrollan profesores y alumnos? Uh-huh. Bueno, pues las tecnologías
que yo utilizo en mi trabajo son los sensores y software con capacidad de graficar, una calculadora, por ejemplo. Y lo que hemos encontrado es que sí, de hecho, transforman o proporcionan una nueva experiencia de aprendizaje para los estudiantes. El hecho de que un estudiante pueda tener acceso a diferentes gráficas, asociar diferentes gráficas, diferentes situaciones de movimiento, antes de entrar formalmente al estudio, por ejemplo, de las funciones trigonométricas, hace que se parta de una base importante para después comprender las ideas tan importantes y tan difíciles, por nuevas, por trabajar una matemática diferente que aporta el cálculo. Y otra vez voy a remitirme al estudio socioepistemológico del uso de las gráficas en Oresme. Cuando yo identifico cuáles son aquellos aspectos de funcionamiento y de forma que permiten ese uso de las gráficas en Oresme, uno de los aspectos que identifico es la asociación global que figuras geométricas como, y creo que aquí lo tengo en pantalla, el rectángulo o el triángulo o el trapecio pudieran asociar de ciertos fenómenos de cambio. Un triángulo rectángulo, por ejemplo, habla de una situación que parte de un grado cero y va incrementándose proporcionalmente. Esta globalidad que dan las gráficas, bueno, que yo leo en el uso de las gráficas de Oresme, puedo generarlo en el uso de la tecnología para generar gráficas cartesianas si estoy tratando de representación en una situación de cambio. ¿Qué pasa cuando yo uso esta tecnología? Bueno, parto, como les había dicho, de simular una situación de cambio, de movimiento, y pongo a funcionar un programa en la calculadora que lo que hace es activar un sensor. El sensor, por ejemplo, el de movimiento, lanza ondas y cada vez que un cuerpo se tropieza con las ondas, se me regresa una pareja ordenada que me dice el tiempo y la distancia a la que se cruzó el cuerpo. De tal manera que yo puedo tener muchos datos, 50, 100, cientos de datos, que si les doy la instrucción de graficar, me van a dar lo que sería una gráfica continua, ¿no? Con todo lo que significa hacer esta graficación. Me obtienen listas de datos, de tiempo, de distancia, de velocidad y gráficas. A pesar de que tengamos una visión como racional de qué es lo que está haciendo la tecnología cuando yo me pongo a simular una situación de movimiento frente a ella, en realidad lo que estoy obteniendo es una asociación directa entre situación y obtención de gráficas. Pero es una simulación, es una interacción que debido a la facilidad de hacer múltiples realizaciones, permite que los estudiantes vayan identificando patrones de gráficas e incluso vayan realizando ajustes. Si ellos quieren que la gráfica se comporte de otra manera diferente a la que tienen, pues entonces saben que su movimiento tendrá que ser diferente. Y poco a poco, controlando el movimiento, se van a dar cuenta, por ejemplo, que a mayor velocidad, mayor pendiente, que un cambio de dirección implica un punto máximo en la gráfica y todas las relaciones que vienen descritas en el artículo que ustedes tuvieron la oportunidad de leer. Entonces, sí puedo decir, a partir de este trabajo, que este uso de las tecnologías, este ambiente tecnológico que estoy proponiendo, proporciona una experiencia diferente y una experiencia de aprendizaje diferente y más concretamente un uso de las gráficas para modelar diferente. Muy bien. Nos has dado un panorama bastante bueno acerca de tu trabajo, de la experiencia y elementos para reflexionar y para actuar en el salón de clase. Desde luego, hablar de sensores no es señalar que es algo que esté tan a la mano de todas las profesores de las escuelas, pero que es un elemento que hay que tomar en cuenta, que hay que considerar para que podamos lograr tener este tipo de experiencias con los alumnos. Bueno, pues concluimos la primera etapa de nuestra plática.
vamos a dar pie ahora a las preguntas que nos han hecho llegar. Decíamos a través de 3 medios: el foro que se tiene en el sitio en internet de esta sesión, en el correo electrónico del seminario srm@ipn.mx, y a través de la red del Politécnico en la extensión 51454. Y bueno, quienes tengan la oportunidad de llamarnos, pues los exhorto para que lo hagan. Por lo pronto, te comento de Rosa Zúñiga, que nos hizo llegar en el foro una inquietud. Nos habla de que tú mencionas en tu artículo un uso argumentativo de la gráfica, y ella piensa que, bueno, pues esto tiene relación con el concepto, con la idea de demostración. ¿Qué tanto ayuda a la graficación o es un elemento importante para la demostración? Sí, pues muchas gracias por la pregunta, Rosa Zúñiga. Uno de los datos que encontramos a partir de la revisión del uso de las gráficas en Oresme fue que el uso de las figuras geométricas en ese sentido era argumentativo. Es decir, que la parte gráfica, geométrica, se convertía en el elemento central de las explicaciones de aspectos de cambio y de variación. Por ejemplo, cuando se trata de explicar qué es un máximo, o cuando se trata de demostrar o demostrar algunos de los resultados aritméticos que ya se conocían en la época. Esto yo creo que sí tiene relación con la parte de la demostración. Digo, la demostración es solo una de las formas que se tienen para argumentar en matemáticas. Aquella que está asociada más a esa matemática, a esa obra matemática, como la podemos leer en libros, ya sea de texto u obra matemática en sí. Yo creo, y regreso a la idea de que tenemos que recuperar experiencias de aprendizaje que no están en la obra matemática, es decir, que tenemos que construir esa matemática escolar. Y en ese sentido, este trabajo da información acerca de la argumentación gráfica. Y bueno, quisiera repetir un poco esta explicación. La argumentación gráfica se da cuando la gráfica juega un papel importante en la explicación de un aspecto de cambio y de variación. Ese es el sentido en el que estoy utilizando la parte de la argumentación gráfica. Y sí, puede servir para diferenciar y para encontrar simpatías y diferencias pues con la demostración. Bien. Homero Flores nos hace llegar también una pregunta acerca de la diferencia que hay entre simulación y modelación. Algo que están muy relacionados y que en algunos momentos los llegamos a casi a identificar. Sí, bueno, la modelación en el trabajo, como podrán leer desde el primer renglón del artículo, es una construcción que realiza una persona para abordar alguna tarea matemática, alguna tarea de tipo matemática. Como verán, esta idea de la modelación es un poco diferente de la modelación como la pudiéramos encontrar en libros de matemáticos, porque mi interés en la modelación tiene que ver con la construcción de conocimiento matemático. Hicimos una revisión acerca de la relación de la modelación con el software, y es ahí precisamente donde nos encontramos a la simulación. La simulación es aquella actividad que es susceptible de repetir o establecer las mismas condiciones de una situación específica. Y lo que hace la tecnología es generarlo de manera como reiterada, de tal manera que tengamos lo que yo había mencionado antes y que forme parte importante en la caracterización del ambiente tecnológico, las múltiples realizaciones. Entonces, si bien la modelación es una forma de una construcción teórica, matemática para entender un fenómeno, la simulación es un mecanismo
que nos ayuda a identificar aquellas características que queremos repetir o reproducir de una situación específica. Por supuesto, están ampliamente ligadas y en términos de una experiencia de aprendizaje yo las miro indisolubles. Es decir, en la epistemología que yo propongo, el primer funcionamiento que tiene que tener la gráfica es entender una situación, y para entender la situación es muy importante esta experiencia de aprendizaje de la simulación. Entonces, esa es la explicación que te daría, Homero. Muy bien, gracias. Ramiro Saldaña Costa nos pregunta, bueno, son varias inquietudes. Una es, si la gráfica antecede a la función, ¿qué antecedentes o conocimientos se necesitan para desarrollar un buen uso, dice, entrecomillado, buen uso de las gráficas? Sí, ya había leído tu pregunta, Ramiro, antes de la sesión, y contestaría en estos términos. El cálculo lo que hace es poner como una brecha, ¿no?, entre un tipo de matemáticas que no está asociado necesariamente al cambio y a la variación, y la matemática del cambio y la variación. Esta idea de ver así la matemática hace que el álgebra, no utilicemos el álgebra o la geometría precisamente para preparar esas ideas que después van a venir en cálculo. ¿Qué pasa si tenemos una mirada diferente y pensamos que esa álgebra, esa trigonometría, esa geometría analítica tiene un valor en sí mismo, por supuesto, pero que también está ayudando a preparar esas ideas complejas, nuevas que vamos a ver en cálculo? Si lo entendemos de esta manera, entonces, a la hora de que estemos viendo la función lineal o la función cuadrática es la preferida del álgebra, ¿no? Pero no como función cuadrática. Nos la pasamos una gran cantidad de tiempo enseñando a factorizar, enseñando a multiplicar monomios, a dividir polinomios, etcétera. Nos la pasamos trabajando muchas veces con funciones lineales, cuadráticas, polinómicas, pero no tienen un sentido que pueda ayudar a la parte de su uso para explicar, entender, ver situaciones de cambio y de variación. La gráfica es el elemento que pudiera enlazar no sentido variacional que tiene el álgebra para dárselo. Es decir, tratar la función lineal como aquella función que lo que hace es que a intervalos constantes de la variable independiente los incrementos en la variable dependiente se mantienen. Es decir, darle una mirada en términos funcionales a la expresión analítica de la recta o de la función cuadrática. Yo creo que se podría hacer a partir del uso de las gráficas. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes, a tu pregunta concreta, de un buen uso de las gráficas? Yo creo que más que asociarlo a las características de forma, como la escala, como los ejes, yo creo que el énfasis estaría en asociar, en generar, en diseñar situaciones de cambio que pudieran ser susceptibles de representarse por medio de las gráficas. O sea, es ahí donde yo veo el inicio de la modelación con gráficas y lo que creo como antecedente básico para hacer ese buen uso de las gráficas. Bien. Patricia Candia Molina nos menciona que pues ella imparte matemáticas en la administración y que no ha utilizado mucho esto de las gráficas, y bueno, pues pide algunas ideas de cómo poder ir incorporando el uso de las gráficas, pues diríamos, en las clases. Uh-huh. Sí. Patricia Candia, qué bueno que nos sigues desde Monterrey, me parece. Y ya también había leído tu pregunta antes de entrar a la sesión y le pedí a una colega, a Claudia Sen, que me prestara uno de los diagramas que ella utiliza para describir la matemática del bachillerato. Bueno, cuando tú hablas del área de administración, estamos suponiendo que son estudiantes que pasaron por el bachillerato, ¿no? Y
esta maestra en ciencias, Claudia Sen, lo que hizo fue elegir un sistema educativo específico, el Politécnico, y revisar cuáles eran las gráficas que utilizaban en los principales libros de texto, pero también en los programas, cuáles eran esas gráficas que estaban explícitas, que tenían que revisarse. Este diagrama que está en pantalla y que pueden ver cómo se obtuvo en su tesis de doctorado, que vamos a colocar en la plataforma, cuando ella me presentó o nos presentó este resultado por primera vez, fue impresionante. Si ponen la gráfica, por favor, hay una gran cantidad de gráficas que aparecen en bachillerato para tratar la línea recta, las parábolas, las funciones paramétricas, la determinación de la pendiente de una curva, la determinación del área entre dos curvas o el área bajo la curva, el manejo gráfico a partir de situaciones específicas que se da en probabilidad y estadística. Entonces creo que sí hay un potencial muy grande para usar las gráficas no solo en el área administrativa, sino también en otras áreas. Platicábamos preparando esta entrevista con el profesor Javier Echazarreta acerca de que muchos aspectos del área de las ciencias naturales se modelan primero a partir de la obtención de datos con gráficas y luego viene toda la parte algebraica o de presentación o de explicación, también analítica de los resultados. Entonces sí creo que hay un gran potencial de uso de las gráficas para entender los aspectos sociales, por ejemplo. Es muy socorrido el uso de las estadísticas, es decir, el recabar datos, ya sea de manera muestral o poblacional, y después hacer explicaciones a partir de ellos. Creo que sí hay una gran beta. Dentro de las cosas que he realizado, he dado clases en el área administrativa, y bueno, lo que puedo hacer contestando esta pregunta en el foro es poner algunas referencias que puedan ayudarte. Gracias por tu participación. Sí. Por su parte, Berta Sánchez nos habla de que al usar las gráficas para una resignificación del conocimiento sobre el cambio y la variación, pues ¿cuáles son los conocimientos previos que deben tener los alumnos para aprovechar estas actividades? Sí. Bueno, voy a referirme a otros estudios realizados por el mismo grupo en el que yo trabajo, y han sido sobre el uso de las gráficas. Así como Claudia Sen hizo una tesis de maestría sobre el uso de las gráficas en bachillerato, Rebeca Flores, en 2005, hizo una tesis sobre el uso de las gráficas en primaria y secundaria. Entonces, no quiero decir que la graficar no tenga conocimientos previos. Digo, algo que es muy importante para la definición de experiencias de aprendizaje en la escuela es precisamente la identificación de los conocimientos previos. Pero lo que quiero decir es que hay como una evolución que se puede leer en estos trabajos del uso de las gráficas en primaria, secundaria y bachillerato, que lo que hace es que la mirada esté en cómo evoluciona, por ejemplo, del síntoma de la gráfica, cuando nos ponemos a jugar con niños, algunos aspectos más pictóricos que gráficos, pero donde tratamos de acumular en columnas ciertos colores o ciertos tipos de animales, etcétera. Es importante tratar de ver cómo es esta parte de la evolución de las gráficas. Y estos dos trabajos, el de Rebeca Flores y Claudia Sen, pueden dar una idea de cómo podemos tener una perspectiva global, y aquí regreso un poco a lo que tú me preguntabas, José Luis, sí, de que si este tipo de trabajos da elementos para un rediseño curricular. Sí creo que debemos entonces cuidar estos aspectos de desarrollo de uso de las gráficas, no solo a lo largo del bachillerato, sino también a lo largo de otros niveles, los niveles que anteceden y los niveles que vienen después, el nivel licenciatura y el nivel posgrado. Por cierto, aquí quiero hablar, he dicho varias veces que se muestra una evolución en los usos que se le da a la gráfica en bachillerato, y bueno, este trabajo de Claudia Sen puede dar una idea de esos usos.
coincide con el trabajo que les había platicado antes, en el que se identifica la gráfica por uso de puntos, después la parte de los prototipos, pero hace una diferenciación entre la gráfica para analizar funciones, que podríamos decir que la usamos en cálculo diferencial, encontrar el área bajo la curva en cálculo diferencial, y el manejo que se le da a los datos en probabilidad y estadística. Los invito a que vean este trabajo que va a estar colocado en la plataforma. Sí, tenemos también una pregunta más del foro, aunque, bueno, lamentablemente no nos dejó bien señalado quién formulará la pregunta. Dice, me interesa conocer si es que se ha visualizado las dificultades, errores, obstáculos o conflictos que se presentan en el funcionamiento del proceso de estudio del cambio y la variación, que involucra la categoría de modelación graficación. Sí, la matemática educativa, sabemos que tiene muchos años de generar conocimiento acerca del aprendizaje, la enseñanza y otros factores, otros procesos que están involucrados en este enseñar y aprender matemáticas. El cálculo yo creo que es uno de los temas favoritos porque desde hace por lo menos 20, 30 años han habido especialistas que han aportado información acerca de algunos aspectos. Uno de los resultados que se ha aportado es que la dificultad que se tiene en cálculo es por esa adopción que se ha tenido del cálculo como sus procedimientos. En otros países, bueno, ha sido diferente. En países como Francia, más bien las dificultades están asociadas a la presentación axiomática que tiene el cálculo y en general todas las matemáticas. Pero en México, las dificultades asociadas para el aprendizaje del cálculo son hacia ese carácter procedimental que se les da. Es decir, aprender cálculo un poco significa aprender a derivar y aprender a integrar. Y de ahí que se tengan que aprender técnicas, diferentes procedimientos, saber cuándo utilizarlos. Y hay una secuencia lógica. Si ustedes miran los libros de cálculo, lo primero con lo que se comienza es con el estudio de las funciones. Y a partir de ahí hacia atrás, pues podría irme hacia el estudio de los intervalos, hacia el estudio del concepto de función como una relación entre dos conjuntos, etcétera. Pero bueno, pongamos un punto de partida, el concepto de función. A partir del concepto de función se define el concepto de límite y a partir de ahí el de derivada, y es aquí cuando comenzamos a hacer operaciones acerca usando la derivada. Entonces, bueno, si han habido obstáculos acerca de estudiar el cambio y la variación, ya sé que es una pregunta diferente a que si han habido dificultades para estudiar el cálculo. Si el cálculo se sigue viendo como un conjunto de procedimientos, vamos a seguir quedándonos no solo con los estudiantes que puedan realizar, memorizar y aplicar en un examen esos conocimientos. Si volteamos la mirada hacia el estudio de ideas variacionales, pero ya lo dije, no solo en cálculo, sino desde las primeros cursos de bachillerato y después en los cursos de ingeniería, entonces lo que tendríamos sería como un sentido, un sentido de esas matemáticas que deben saber en lo que se refiere al cálculo. Bien. Tenemos otra pregunta que nos habla acerca, bueno, tu trabajo versa sobre el uso de las gráficas para este estudio, esta comprensión de situaciones de cambio y movimiento. Pero nos preguntan si es posible también aprovechar las gráficas, creo que ya comentaste algo acerca de esto, en álgebra y en geometría. Uh-huh. Sí, bueno, las gráficas ya se han usado en álgebra, ¿no? Y el uso principalmente asociado es cuando tenemos una expresión algebraica y podemos obtener la gráfica a partir de ello. Digo, esto pudiera decirse como que es un uso
no es el mejor uso. Si el uso que yo estoy presentando es aquel donde se simulan situaciones de movimiento y se obtiene en la gráfica. Pero no es cierto, todo tiene una riqueza muy impresionante. Pero podemos hacer variaciones, y cuando empezamos a entender cómo funciona este conocimiento de las gráficas, llegamos a situaciones muy interesantes. Por ejemplo, cuando a los estudiantes se les pide, sin usar tecnología, que simulen una situación de movimiento en donde hay cambios de velocidad, generalmente en sus primeras representaciones, y esto ha pasado sea estudiantes de secundaria, de bachillerato, de licenciatura, de posgrado, las primeras representaciones que se tienen cuando viene la instrucción. Hay una persona que se aleja de un punto de partida hasta 500 metros y regresa. Es el pedir que se grafique esta situación, lo primero que se recurre son a trazos rectos. Es decir, estamos pensando en una situación de ida, de venida. Bueno, y es una representación que para ciertos fines pudiera ser una buena representación. Pero si empezamos a darle el matiz de los diferentes cambios de velocidad en donde aparece la aceleración, entonces vamos a tener una curva mucho más suave, una curva que más bien parece un sombrero, el contorno de un sombrero. Entonces, bueno, yo he estado trabajando con estudiantes con esta idea de sí llegar a ciertos matices en el uso de las gráficas, ver cómo el significado de la gráfica en una situación de movimiento, la parte creciente, la parte decreciente, la parte donde la pendiente es cero, etcétera. Y cuando te quieres regresar y les pides que grafiquen una línea recta, que simulen, que tengan un movimiento para simular una línea recta, les es muy difícil a los estudiantes hacerlo, porque precisamente tiene que haber cambios de velocidad, y con el sensor, que tiene un alcance muy chico de 6 metros, pues casi cualquier cambio de velocidad queda registrado en el sensor. Entonces, volver a ver la línea recta, una vez que ya tuviste esta experiencia de modelación, ha resultado muy interesante. Y lo mismo ha pasado con situaciones, por ejemplo, con funciones trigonométricas. Otro trabajo que recomiendo leer que tiene un uso de las gráficas con modelación es el trabajo de Gabriela Buendía, en el que hace un diseño muy interesante donde hace uso de las gráficas y también de la predicción para generar las ideas de las funciones trigonométricas. Con estas experiencias y con estas tesis, yo creo que sí tenemos elementos importantes para decir que la modelación con gráficas no solo ayuda a preparar estas ideas importantes en cálculo, sino que ayuda a hacer una resignificación del conocimiento que tenemos de las matemáticas anteriores al cálculo, la trigonometría, el álgebra, la geometría analítica. Muy bien, Liliana. Pues diría, como es tu costumbre, nos dejas tareas nos has mencionado algunos trabajos, además de tu propio trabajo de tesis. No olvidar, lo que tenemos aquí es un artículo en donde de alguna manera sintetizas, destacas aspectos importantes de tu trabajo de doctorado, pero está tu propio trabajo, que vale la pena leerlo. Hay más preguntas, pero pues prácticamente el tiempo se nos agota, y bueno, pues el compromiso que hacemos aquí de que pues aquellas preguntas que ya no se pudieron leer, pero que tú tendrás oportunidad más adelante de conocerlas, pues que nos permitas disponer un poco, diríamos, de tu tiempo para que respondas a esas inquietudes, que seguro son bastante más de las que te hemos dicho aquí. Claro, José Luis. Bueno, pues terminamos la sesión en este momento del seminario, decíamos la sesión 30. No, el trabajo no lo asociado con ella, porque mencionábamos, tenemos pues todavía la oportunidad de hacer llegar preguntas a través del foro, a través del correo del seminario, y pues la invitación por lo pronto también es acerca de la siguiente sesión, la que tendremos en 9 de diciembre,
estén al pendiente de los materiales para que pues podamos mejorar esa comunicación que estamos buscando con las diferentes sesiones del seminario. Hasta pronto. Hasta pronto.